presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Para ustedes a partir de esta hora los saluda variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestra invitada a esta hora. Se trata del Valle Canelón, quien es secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas. Gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Siempre es un placer y muy grato además conversar contigo y, por supuesto, saludar a toda tu audiencia. Pues gracias por atendernos. Mucho interés de conocer los detalles del comunicado que emitió el Colegio Nacional de Periodistas ante la pretensión de la Asamblea Nacional bajo control oficialista de modificar la ley del ejercicio del periodismo, pero también entiendo el código de ética. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, efectivamente, María Alejandra, tenemos ya varias semanas con esta situación. Hay que recordar además que no es nuevo la pretensión del gobierno de cambiar la ley del ejercicio del periodismo. Por cierto, estamos próximos a cumplir 50 años de su promulgación. Entendemos además que hay algunas cosas que cambiar en la ley, pero en esencia, la ética sigue siendo la misma, el espíritu de la ley es el mismo. No hay, ningún cambio en ese sentido. Además, en el Colegio Nacional de Periodistas hicimos una reforma al Código de Ética en el año 2013 y lo adaptamos a las nuevas medios que hay en estos momentos de buscar la información, ¿no? Pero como te decía, la esencia de la ley no ha sido cambiada. Lo que ha cambiado es la forma de hacer periodismo, de investigar, de difundir, pero la esencia social de difundir la verdad, de buscarla, de eso, se mantiene incólume en una máquina de escribir, en un celular o en un teclado. Es lo mismo. Eso no ha cambiado. Quizás les molesta que a través de la ley el periodista esté obligado a ser independiente del Estado, y quizás eso es lo que los molesta, que no han podido con los votos conseguir pues estar anexados al pensamiento libre a lo que es el gobierno como tal, ¿no? Y la hegemonía comunicacional que pretenden imponer. Bueno, del Valle, una de las preocupaciones, entiendo, tiene que ver con el argumento de la supuesta inclusión para adaptar este instrumento a los nuevos tiempos y desprofesionalizar la comunicación, el ejercicio de la comunicación social en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos sobre este punto específico? Te escuchamos. Bueno, sobre ese punto decía que es muy importante, María Alejandra. Tú fuiste a una universidad, estudiaste 5 años, viste técnicas de redacción, técnicas de periodismo, sociología de la comunicación. O sea, no en vano tú te preparaste y seguramente quizás hasta has seguido estudios de 4º nivel para hacer tu trabajo más expedito, para seguir informando a la sociedad venezolana, seguir transmitiendo tus conocimientos sobre eso. Entonces, eso no puede ser que una persona, y con todo el respeto que me merece mi vecino quizás que vive al frente de mi casa, que le gusta pues recoger, tomar una foto cuando va en la calle, que ve por ejemplo un hueco o que ve una protesta y subirla a sus redes sociales, a el trabajo y la profesionalización que realizaste tú. No es lo mismo, porque tú vas a saber discernir en algo que es verdad, vas a saber cómo buscar lo que hay detrás de esa información, detrás de esa noticia, a quién buscar para que dé respuesta a una sociedad. Es por eso que esta reforma a la ley del ejercicio del periodismo nos debe alertar no solo a los profesionales de la comunicación, sino a toda la sociedad venezolana, porque es el Colegio Nacional de Periodistas el garante de la libertad de expresión en Venezuela. O sea, no puede ser que además una reforma a la ley se haga de espaldas a los periodistas, de espaldas al Colegio Nacional de Periodistas, cuando nos compete es a todos, y además que la estén haciendo personas que no son periodistas. Es como que yo fuese a discutir, por ejemplo, no sé, sobre la normativa jurídica y cómo defender
a una persona que está presa, privada de libertad, cuando yo no tengo los argumentos jurídicos en mi mano y ni tengo el conocimiento de todas esas leyes, porque para eso van los abogados a una universidad, para eso se estudia, para eso se especializan, y lo mismo pasa con un médico, con un ingeniero. Cada quien tiene su profesión y para eso está la profesionalización de cada una de estas carreras, ¿no? Creo que además, pienso en la competencia desigual, si llega al punto de desprofesionalizar el ejercicio de la comunicación social. Ha ocurrido, por cierto, del Valle con otras carreras. Pienso ahora mismo en medicina, que es un asunto tan delicado, o incluso en derecho. Yo te pediría un comentario sobre el impacto que esto podría tener, y por otra parte entiendo que el colegio está llamando a todos los profesionales a organizarse y movilizarse para rechazar o denunciar esta reforma, ¿correcto? Efectivamente, el colegio ha llamado, el pasado viernes emitimos un comunicado donde llamamos a todas las seccionales, a todos los agremiados al Colegio Nacional de Periodistas y la sociedad en general a mantenerse y a movilizarse, a estar alerta ante esta reforma que, por cierto, no se conoce absolutamente nada, más allá de las declaraciones que han dado algunos medios de la Comisión de Medios, que por cierto no son periodistas, y a mantenerse allí alertas ante los llamados que nosotros podamos hacer para la defensa del ejercicio del periodismo en Venezuela. De hecho, hemos activado la Alianza por la Libertad de Expresión, que es un organismo donde están no solamente el Colegio Nacional de Periodistas, sino están también las ONGs que defienden la libertad de expresión en Venezuela, los directores de las escuelas de comunicación social, estudiantes de las escuelas de comunicación social, profesionales de la comunicación que tienen que ver precisamente con la enseñanza de la comunicación en Venezuela, y eso lo hemos llamado precisamente para alertar el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, también para hacer una sola línea en defensa del ejercicio de la profesión del periodista, de la ley en general. Además que hay que destacar que tan importante es el ejercicio del periodismo, de la libertad de expresión, que el constituyente lo recogió en la Constitución que tenemos vigente a través del artículo 57 y 58. O sea, la libertad de expresión es un derecho humano, no es competencia de María Alejandra, no es competencia solamente de Del Valle Canelón, sino de absolutamente todos los ciudadanos. ¿Quiénes pueden ejercer periodismo? La ley es muy clara, quienes se gradúan en una carrera de comunicación social y quienes además están inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas. Eso es lo que establece la ley, eso lo quieren quitar. O sea, sino que cualquier persona pueda ser periodista. Una persona que escribe por redes ya es periodista. Por eso es que hoy en día hay tantos fake news, tantas noticias falsas que circulan, tanta información que se tergiversa, que se busca de manera superficial, porque no son periodistas quienes las están transmitiendo, quienes las están buscando. Si me permites, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a otras iniciativas por el estilo que ha promovido, digamos, el chavismo. Pienso en la ley resorte, por ejemplo, la ley contra el odio, y habría que sumar entonces ahora estas reformas. Al regreso yo te pediría un comentario en el marco de lo que ustedes mencionan en el comunicado, de lo cual hemos hablado contigo en otras oportunidades, que tiene que ver efectivamente con esta idea de la hegemonía comunicacional. Al regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpres.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DILAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la intención de reformar la ley de ejercicio del periodismo en Venezuela, pero también el código de ética que han expresado dirigentes del chavismo que hacen vida en la Asamblea Nacional bajo control oficialista. Nos acompaña del Valle Canelón, quien es secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, y yo te dejaba una inquietud que tiene que ver con otras iniciativas en la misma línea o del mismo estilo, como la ley resorte o incluso la ley contra el odio. En tu opinión, del Valle, esto forma parte de una batería de medidas justamente con el objetivo de establecer lo que el oficialismo ha denominado como hegemonía comunicacional. ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Sin duda, sin duda. Esto es un ingrediente más que ellos pues han buscado para controlar definitivamente todo lo que tiene que ver con el ejercicio periodístico, contra los medios, los periodistas, la libertad de expresión, controlar todo lo que se dice a través de los medios. Pues, y ellos aquí, por ejemplo, el Colegio Nacional de Periodistas, no han podido conseguir por votos y lo van a buscar a través de esta reforma que están pretendiendo realizar allí en la Asamblea Nacional, sin la presencia de periodistas, de profesionales que tienen que ver con el ejercicio periodístico. Además, hay que resaltar que el periodista, María Alejandra, y eso obviamente lo sabes tú muy bien, tiene que ser independiente del Estado. Quizás eso es lo que le está molestando, que no hay una dependencia por parte de los medios total, a pesar de todas las cosas que han hecho. Hay medios que todavía se mantienen allí tratando de medio informar lo que ocurre en Venezuela, de medio decir lo que está pasando en nuestro país, con absolutamente todo, con el tema de la libertad de expresión, con los hospitales, con el tema de la economía, pues con los sindicatos, con el tema también del ejercicio del trabajo, que hoy en día está tan disminuido, con los presos, las personas que están metiendo o que se están llevando detenidas simplemente por denunciar las cosas que acá en Venezuela se están haciendo mal, como por ejemplo los sindicatos. Hoy en día hay una arremetida en contra del sector sindical en Venezuela porque están protestando por los bajos salarios, entre otras cosas, y porque están metiendo a los líderes sindicales presos simplemente por defender sus derechos, defender lo que establece no solo la Constitución, sino también la ley del ejercicio del trabajo. Ahora, ¿ustedes temen
del Valle, por lo que tú comentas, que intenten, digamos, tomar el control de los gremios periodísticos con esta reforma, ¿es así? Sí, también, sin duda, ya lo decía en estos días el colega Ernesto Villegas en la Universidad Central de Venezuela, cuando las elecciones de los egresados, le dijo a una de nuestras directoras o de una de nuestras secretarias que venían por el colegio. Muy bien, eso está muy bien, formen una plancha, postúlense y busquen y mídanse en las elecciones que va a haber del colegio. Además, a eso no nos hemos negado absolutamente nunca, que vengan y hagan vida en colegios. Si aquí lo que hace falta son manos, eso sí, siempre preservando los principios éticos que están dentro de nuestro código de ética, dentro de la ley y dentro de la Constitución. ¿Ok? Eso es lo que nosotros pedimos, que las personas que vengan acá, pues comulguen con eso. No es que comulguen, sino que se tienen que apegar, están obligados a defender la ley, a defender la Constitución y a defender el código de ética del periodista. Ahora, Del Valle, ¿eso ocurrió en esos términos? Es decir, ese intercambio entre Ernesto una colega Villegas nos dijo que le había dicho, mire, y ahora vamos por allá, por el Colegio Nacional de Periodistas. ¡Wow! Está bien. O sea, vengan. Hay elecciones, ya la Comisión Electoral, ya parece que el Consejo Nacional Electoral dio luces y ya el colegio se está organizando, se están eligiendo las diferentes juntas electorales en las seccionales para realizar un proceso pues como manda la ley, que vayan a votar y vayan allí, pero no por la fuerza, ellos no pueden venir a tomar esto como pensando que esto es cualquier dependencia que han invadido y que han venido. Bueno, la verdad es que si quieren, o sea, ellos pueden, porque como tienen todo, en teoría, todas las leyes de su parte, pues pueden hacer lo que quieran, pero va a haber resistencia de todos los periodistas, eso sí va a haber. Ahora, es curioso que sea, digamos, este funcionario o del chavismo quien se exprese de esta manera, tomando en consideración, bueno, lo que ha sido su posición a lo largo de estos años, incluyendo el caso, me viene a la memoria de Juan Pablo Pernalete. Cuando era ministro de Comunicación, él insistió con la versión de la pistola de perno como razón de la muerte de Pernalete y al final no fue así, era mentira. Y los padres de este joven han sufrido un calvario por esa declaración. Lo denunciaron en su momento y eso no ha avanzado en lo absoluto. Ahora, yo te preguntaría, Del Valle, porque tú dices, vamos a ofrecer resistencia. Pienso que el Colegio Nacional de Periodistas, tú me corregirás si me equivoco, y el resto de los gremios de comunicación social se han mantenido independientes estos años, y eso ha sido, digamos, un apoyo para el ejercicio de la profesión en nuestro país en momentos en los cuales, bueno, existe una amenaza permanente contra la libertad de expresión en Venezuela. Yo te pediría un comentario a la luz de lo que tú nos dices y la intención del oficialismo de hacerse con el control de los gremios. Te escuchamos. Sí, bueno, el oficialismo no ha podido con los gremios del país, así como no ha podido con las universidades, eso sí, María Alejandra, o sea, nos tiene muy disminuido a las universidades. Mira cómo están las universidades en estos momentos, que están en el suelo, los ha tratado de arrinconar a través de la falta de presupuesto. Pues en el tema de los gremios, todos los gremios han tenido resistencia, ellos no han podido ganar unas elecciones pues en los gremios y a lo mejor, como estamos también en las puertas de una elección presidencial que viene en el 2024, todo lo que se está jugando, a lo mejor ellos van a avanzar en toda esa pretensión de colocar un pensamiento único acá en Venezuela y de controlar absolutamente todo lo que en Venezuela se haga y se diga. O sea, de eso a nosotros no nos queda ninguna duda. Ahora, finalmente, Del Valle, tú dices, va a haber resistencia.
¿A qué te refieres? Te escuchamos. Bueno, va a haber resistencia con lo que nos asiste, que es la ley, que es la Constitución, que es la verdad, la tenemos de nuestra mano. Yo estoy segura que tú, por ejemplo, con el micrófono que tienes y con los estudios que has hecho de comunicación, tú vas a defender la pretensión que tiene el gobierno de poner a cualquiera a ser profesional del periodismo sin que haya pasado por una universidad, por ejemplo, o que cambie el espíritu, porque como decía, la esencia de la ley del ejercicio del periodismo es la misma de hace 50 años a la de estos momentos. Eso no ha cambiado absolutamente para nada. ¿Qué ha cambiado la manera de hacer periodismo? Sí, o sea, lo que se escribía cuando se buscaba una información hace 50 años en una máquina de escribir es lo mismo que se hace hoy en un teclado, en una computadora o en un celular para dar a conocer una noticia, una información. Del Valle Canelón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Simplemente recordar, nosotros lo citamos en este espacio con frecuencia. Václav Havel decía que el pilar fundamental de los sistemas posttotalitarios es el mundo de la mentira. Y bueno, justamente eso es lo que está en juego en este momento, si me permiten, con esta pretensión de modificar la ley del ejercicio del periodismo y del código de ética en nuestro país. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON PRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpre6.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El Progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Gustavo Rivas Mijares y la ingeniería sanitaria. Haber contribuido a salvar vidas es básicamente lo que yo he hecho. Así entendía el doctor Gustavo Rivas Mijares su visión como ingeniero sanitario y ambiental a través del ordenamiento del conocimiento necesario para asegurar el abastecimiento seguro, oportuno y sano de las aguas. El doctor Gustavo Rivas Mijares nació el 7 de noviembre de 1922 en la ciudad carabobeña de Valencia. En 1945 se graduó de la Universidad Central de Venezuela y ese mismo año recibió su doctorado en ingeniería de la misma institución. En 1956 funda la cátedra y el departamento de ingeniería sanitaria en su alma mater. El doctor Rivas Mijares fue un escritor consumado y sus libros son, sin duda, su contribución esencial. 3 de sus obras publicadas entre 1957 y 1967 se convirtieron en referencias obligadas para generaciones de ingenieros, quienes se intercambiarían repetidamente el "consúltalo en el Rivas Mijares". Como investigador, el doctor Rivas Mijares hizo hincapié en la adaptabilidad de la ciencia al entorno local. En los años 40, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS, diseñaba con datos de lluvias de países de otras latitudes. El doctor Mijares, entonces, insistiría en la necesidad de conocer la influencia de los parámetros ambientales locales en el diseño de procesos de ingeniería sanitaria.
El doctor Rivas Mijares presidió la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1981 y 1983 y fue individuo de número hasta su fallecimiento en 2014. Perteneció también a otras 7 academias extranjeras. Hoy, cuando gran parte de la población no tiene acceso estable a agua potable, se hacen indispensables hombres como el doctor Gustavo Rivas Mijares. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa saludamos al diputado de 20 Venezuela, Omar González. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un grato placer, como siempre, estar en tu programa. Un gusto conversar con usted, diputado, y mucho interés de conocer los detalles acerca del anuncio que ha hecho su organización, a propósito de la participación en las primarias de la plataforma unitaria. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. El fin de semana, 20 Venezuela realizó su Junta Federal, su 7ª Junta Federal, con representantes de los 24 estados que integran la República de Venezuela, en la cual se analizaron los temas de interés político, económico y social que más palpitantes de la actualidad. Entre ellos, desde luego, las mediciones que están planteadas en Venezuela. Y hubo consenso en cuanto a que 20 Venezuela no permanecerá con los brazos cruzados frente a la situación que vive el país, incluso la situación de la comunidad internacional frente a las posibilidades que tiene Venezuela de salir de la terrible desgracia en la que ha caído desde hace 23 años. En ese sentido, nuestra líder, María Corina Machado, ha decidido medirse con todo, con las condiciones que 20 Venezuela ya venía expresando ante la opinión pública frente a los que han venido dirigiendo la oposición en Venezuela en medio de un enorme fracaso, así como también, desde luego, para sacar definitivamente al chavismo de raíz y a sus cómplices que tanta desgracia ha traído a nuestro pueblo. Bueno, diputado, lo hemos hablado en otras oportunidades. ¿Por qué, deciden participar en un proceso de esta naturaleza? Lo escuchamos. Nosotros desde el desde el mes de noviembre del año 2021, María Corina Machado hizo un planteamiento a la ciudadanía venezolana. La necesidad de cambiar la dirección política que ha fracasado en estos 23 años para sacar de la tragedia que vive Venezuela de las manos del chavismo. Esto fue convertido, después de haber sido planteado por María Corina Machado, por otras organizaciones políticas, y lo tradujeron en lo que llaman ellos elecciones primarias. Bueno, de total, llámese la nueva dirección política, llámese primaria, es una medición, una consulta a los ciudadanos venezolanos para buscar sacar al país de esta situación en la que vive y sufre actualmente. Bueno, entonces, en esta oportunidad, todas, sin excepción, las direcciones políticas han decidido iniciar un proceso de precisamente de reforzamiento de la fuerza, del apoyo que ya viene registrando María Corina Machado en todos los sectores de la vida nacional. Entonces, hay unas tareas que se le han encomendado al partido en todas las entidades de crecimiento en cuanto a la
afiliaciones, en cuanto a la malla electoral nacional que tenemos que preparar y otros temas de interés, para evitar que sigan, por ejemplo, cayendo víctimas de los delincuentes, por ejemplo, los venezolanos que desesperados tratan de huir por el llamado tapón de Darién, el paso de la muerte, donde han fallecido centenares de venezolanos asesinados, otros han sido víctimas de robos, mujeres que han sido violadas, o para ponerle fin al peor ecocidio de la historia de la humanidad, como es lo que está sucediendo en el arco minero, o que deje Venezuela de ser el nido de los guerrilleros colombianos, como es lo que estamos viendo en los estados fronterizos y cosas por el estilo. Sin embargo, diputado, usted debe reconocer que esto se trata de un cambio de estrategia de su organización, ¿correcto? Porque hasta hace poco ustedes no veían, digamos, una salida electoral a la crisis en Venezuela, o me corregirá si me equivoco, lo escuchamos. Bueno, la vida es un cambio constante, ya lo decían los filósofos de la antigüedad, todo cambia, nadie se baña en el mismo río porque ha cambiado el agua y ha cambiado la persona que se baña en esos ríos. Y efectivamente las condiciones, desde luego, han variado en varios sentidos. El régimen ha perdido apoyo popular en términos gigantescos, así como también hay un desmoronamiento de las instituciones. Es decir, han habido cambios y también en el apoyo de la comunidad internacional. La comunidad internacional, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos, como las democracias más importantes, que son nuestros principales aliados, ya no tienen sobre la mesa distintas opciones, sino que la única opción que le han planteado a los venezolanos es salir por la vía electoral, pero con un proceso confiable, transparente, donde realmente el venezolano elija, y no como ha pasado en los últimos procesos, que ha sido una trampa gigantesca, que incluso hasta la misma empresa que manejaba las máquinas, esas traganíqueles con las que votaban los venezolanos, bueno, denunció que habían millones de votos fraudulentos allí. Eso lo ha venido denunciando María Corina Machado desde que el mismo instante en que se tomaron esas decisiones de generar esas máquinas de traganíqueles, de casinos con las que estaban votando los venezolanos. Bueno, ahora se presenta una oportunidad porque una María Corina Machado, empoderada por millones de venezolanos que seguramente la respaldarán en cualquiera de estas mediciones que están planteadas, con la fuerza de la comunidad internacional, pues estas condiciones tienen que variar y ya no expulsarían, como pasó en el último proceso, que se les ocurrió permitir que la Unión Europea enviara observadores electorales a Venezuela, y cuando ellos se dieron cuenta que estos observadores habían descubierto la trampa, el fraude, la farsa que estaba montada, el régimen los expulsó de Venezuela. Bueno, esas cosas no pasarían con María Corina Machado al frente de la oposición en Venezuela. Y ella no estaría llamando a hacer una bailoterapia o a tocar pito o a sacar banderas. Son liderazgos diferentes. María Corina tiene el coraje, tiene la inteligencia, tiene la decisión y el apoyo de los venezolanos para conseguir las condiciones que tanto exige y necesita el país para salir de esta desgracia. Ahora, las condiciones siguen siendo las mismas en cuanto Nicolás Maduro, bueno, continúa al frente del régimen venezolano y tiene control de las instituciones. ¿Qué puede decirnos sobre este punto, diputado? Lo escuchamos. Instituciones muy disminuidas, María Alejandra. Fíjate tú, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, que es la oficina electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, ya han salido rectores que incluso han ido a ocupar posiciones en la oficina judicial del PSUV, como es el llamado Tribunal Supremo de Justicia, y esas vacantes no han sido llenadas. Incluso se habla de la inminente renuncia del presidente del Consejo Nacional Electoral. Ese Consejo Nacional Electoral no genera la confianza que necesitan los venezolanos para ir a un proceso electoral confiable. O sea, son instituciones realmente disminuidas. Bueno, ahí tú tienes las Fuerzas Armadas. Lo que ha sucedido en los últimos días realmente llama la atención.
por ejemplo, decisiones como la pretensión de Maduro de elevar a cargo de generales a gente que no ha pasado por la academia militar, eso realmente no tenía precedentes en Venezuela. Incluso Chávez, con todas sus maniobras, permitían que llegaran hasta coronel, pero lo querían poner de generales. Esto desde luego llama la atención. Pero no solo eso, María Alejandra, el mismo hecho de ratificar a Padrino López en el Ministerio de la Defensa, sacando a 2 promociones de oficiales de la posibilidad de ascender y salen de baja, porque no es un tapón lo que han puesto en el Ministerio de la Defensa, también llama la atención. Y por si fuera poco, su ausencia en las efemérides patrias más importantes, como fue el 5 de julio, que en lugar de estar presente, como es lo usual a los jefes de Estado, manda un monigote de goma para que desfile en los próceres el 5 de julio, el día de la independencia de Venezuela. Bueno, esto tiene que llamar la atención. Estas son instituciones que se están desmoronando. Así podríamos hablar del resto de las instituciones. Yo estoy ahorita en Anzoátegui, tienen 4 días sin luz, toda una población, Guanta, buena parte de Barcelona, de Puerto La Cruz, están sin electricidad, sin agua. Es decir, hemos perdido el control de la frontera. Son instituciones que tú dices, bueno, sí, tienen el poder de las instituciones. ¿De cuáles instituciones estamos hablando? Aquí hay un desmoronamiento de esas instituciones. Ahora, ¿ustedes irían a una elección con el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, diputado? ¿Perdón? ¿Ustedes concurrirían a una elección con el actual Consejo Nacional Electoral? Absolutamente no. Y estas son parte de las condiciones que se han expuesto. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conversar con Omar Barbosa, el llamado secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, en una conversación personal, mejor dicho, éramos el secretario de organización, el coordinador nacional de organización, Henry Alviares, y mi persona, tuvimos oportunidad de conversar con él y le expusimos las condiciones que 20 Venezuela ponía, por ejemplo, para participar. Sin el Consejo Nacional Electoral, o eso que llaman Consejo Nacional Electoral, sin la fuerza, sin el Plan República, sin inhabilitados, y algo muy importante, que todos los venezolanos, estén donde estén, tengan la posibilidad de participar, como dice la Constitución, en la escogencia de este proceso. El propio Omar Barbosa nos dijo que le parecía muy sensatas estas proposiciones, incluso él mismo lo declaró en un medio de comunicación, que no iba el CNE. Bueno, si no iba a estar presente el Consejo Nacional Electoral, no van las máquinas, son votaciones manuales, no va el Plan República, son los ciudadanos que cuidan este proceso, y desde luego faltaría por decidir lo de la diáspora, el derecho que tienen los venezolanos de escoger a la persona que debe de dirigir los destinos de la oposición en Venezuela, y por qué no decirlo, los destinos del país. Diputado, tenemos que hacer una pausa por ir a publicidad. Por eso quisiera referirme a las condiciones que ustedes han expuesto de cara a estas primarias de la Alternativa Democrática, cuya fecha de momento se desconoce. Pero si me permite, le doy la palabra al regreso de la pausa. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más.
todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de las primarias de la plataforma unitaria. Nos acompaña el diputado Omar González de 20 Venezuela. Él forma parte de la dirección nacional de este partido político. Y yo les hago una inquietud a propósito de las condiciones que ustedes han exigido de alguna manera para participar. Quisiera hacer énfasis en el tema del voto manual, por ejemplo, diputado, y otras. ¿Hay consenso en el seno de los partidos de la plataforma unitaria sobre estos temas? ¿Se han establecido fechas para tomar una decisión al respecto? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Hay una serie de interrogantes que todavía no tienen respuesta, María Alejandra. Por ejemplo, no se ha designado la Junta Electoral que debe regir la organización de esta medición, de esta consulta, de estas elecciones. No hay un reglamento todavía establecido, así como tampoco hay una fecha determinada. Es decir, hay una serie de vacíos allí de información. Nosotros hemos expuesto las condiciones. En las próximas semanas esperemos tengamos respuestas a estas interrogantes que son fundamentales para tomar una decisión. Como tú me preguntabas si el Consejo Nacional Electoral participa en esto, pues obviamente nosotros no participaríamos en una nueva farsa donde el seleccionado o los seleccionados serían los que quiere el gobierno, los que quiere el régimen, como tantas veces ha ocurrido en Venezuela. Recuerda que, por ejemplo, nosotros, la oposición, tuvimos como candidatos a Francisco Arias Cárdenas, de la oposición, fue el candidato de la oposición. Después tuvimos a Henry Falcón. Bueno, en fin, es decir, el régimen ha tenido la habilidad de imponer a los candidatos de la oposición. Con María Corina no pasaría absolutamente eso, por el contrario. Por eso esta mañana yo di unas declaraciones según las cuales María Corina puso a correr a unos y otros, ¿no? Es decir, bueno, ya se han registrado en las últimas horas algunos anuncios que ponen en claro cómo es la corredera. Timoteo Zambrano, que se decía de la oposición, del partido Cambiemos, de la llamada Alternativa Democrática, que no son más que el alacranato nacional, dijo que ellos no estaban dispuestos, ya renunciaban a cualquier posibilidad de medirse con María Corina Machado en cualquier proceso de primaria. Bueno, se pusieron a correr. Y dentro del chavismo hay preocupación porque saben del apoyo, saben del respaldo, saben del perfil de María Corina Machado, y por eso digo y ratifico que los puso a correr a unos y a otros. Hola, diputado, si María Corina Machado se mide y de pronto no es favorecida con el voto en estas primarias de la plataforma unitaria, existe el compromiso de apoyar al que gane, ¿correcto? María Corina es una mujer decente y de una sola palabra. Y obviamente en cualquier medición de esta naturaleza, pues hay dos alternativas: se gana o se pierde. Si nosotros ganamos, como estamos seguros va a suceder, pues desde luego vamos a exigir que todos los demás reconozcan ese triunfo. Pero igualmente, en el supuesto negado que no llegáramos a obtener la victoria, desde luego que respetaríamos los resultados, porque esta es la regla de oro
de las personas correctas, de las personas decentes. Cuando hay una medición de esta naturaleza, hay dos posibilidades: se gana o se pierde, y hay que respetar cualquiera de las dos. Ahora, sobre el tema de los inhabilitados, María Corina Machado fue inhabilitada en 2015, usted me corregirá si me equivoco, por la Contraloría. Yo no sé si eso se mantiene o no a estas alturas, pero el resto de dirigentes políticos que sí lo están, ¿cuál es la posición de ustedes al respecto? Lo escuchamos. Aclaro que María Corina Machado no está inhabilitada. Ella ha sido, ella tiene una prohibición de salida del país por defender los intereses del país ante la Organización de Estados Americanos, pero ella no está habilitada. Hay otros dirigentes que se dicen en la oposición que están inhabilitados por la Contraloría General de la República. Para nosotros eso no tiene ninguna validez. El régimen ha utilizado este recurso precisamente para imponer los candidatos que ellos creen más les conviene. Por eso nosotros decimos que ni el Tribunal Supremo de Justicia ni ninguna de las instituciones deben participar en este proceso. Para nosotros esas inhabilitaciones son absolutamente ilegítimas y en consecuencia no estamos dispuestos a aceptar. De manera que cualquiera de las personas y partidos políticos, porque recuerda que la mayoría de los partidos de oposición están judicializados, es decir, le han quitado sus símbolos, sus colores, le han quitado hasta el nombre y se lo han dado a gente que está vinculado al régimen, que son del régimen. Entonces, eso no tiene para nosotros tampoco ningún valor. Los partidos, nosotros respetamos a las militancias de esos partidos. Quizás sí tenemos tremendas diferencias, yo diría que las tenemos de hecho con las cúpulas de esos partidos, de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, pero no con su militancia. Ahí hay gente muy valiosa, hay gente decente, hay gente trabajadora, hay gente que quiere este país, y que bueno, tienen todo el derecho de participar en procesos como este. Ahora, tengo que preguntarle, porque hay distintas opiniones sobre quiénes pueden participar o no en estas primarias de la plataforma unitaria. Por ejemplo, ahora mismo pienso en las declaraciones del exgobernador Enrique Capriles advirtiendo que él es de la idea que incluso los denominados alacranes deberían concurrir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su posición? ¿Y qué se ha discutido en torno a este tema? Lo escuchamos. Este es un proceso para la oposición. Los llamados alacranes, los que se robaron esos partidos, el que el régimen le entregó las siglas de los partidos, los que han hecho negocios y los que están haciendo negocios con eso no son de oposición. Los llamados alacranes, esos no son de oposición. Por supuesto que si hubiesen participado en un proceso como esto, igual que el 21 de noviembre serían arrasados, pero en todo caso, tú no puedes hacer negocios con delincuentes, tú no puedes hacer negocios con malhechores, ¿no? Los malhechores ni los delincuentes tienen honor, de manera que eso está proscrito, el que participen en un proceso de esta naturaleza. Enrique Capriles se equivoca cuando cree que los malhechores y los delincuentes tienen honor y plantea la posibilidad de que se participe en un proceso interno de la oposición. Ellos no son de la oposición, ellos son del régimen. Ahora, ¿hay una decisión tomada al respecto o todavía está en discusión, diputado? Bueno, te digo que son interrogantes de esa naturaleza, ¿no? Yo creo que es ya una decisión de la inmensa mayoría de los partidos, de los líderes de la oposición, que el llamado alacranato no participe en esto, no pueden, porque es que ellos no son de la oposición, ellos son del régimen. Ahora, sobre la fecha, diputado, hay distintas opiniones, digamos, propuestas. La causa R ha dicho que el 23 de enero del próximo año sería un buen momento para celebrar estas primarias. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Andrés Velázquez, a mi juicio, tuvo una acertada propuesta, ¿no? Porque el 23 de enero es una fecha icónica para los venezolanos, es una fecha importante en la historia contemporánea de nuestro país. Sin embargo, no se ha seleccionado la fecha de ese proceso. Nosotros desde el principio hemos dicho que Venezuela no soporta, ¿no?, la tragedia que está viviendo y esto debería acelerarse. Además, la versión según la cual Maduro, consciente como está de su debilidad, pues no quiere medirse solo
Imagínate tú una elección entre María Corina Machado y Maduro. Imagínenselo por un momento, ¿no? Entonces él dice, no, yo no me voy a hundir yo solo, y de repente vamos a llamar entonces a unas elecciones más amplias, de manera que sus representantes en las parroquias, en los municipios, en los estados, en los circuitos, también lo ayuden a que la paliza no sea tan grande, ¿no? Entonces de repente, decide adelantar las elecciones, una mega elección donde se elija no solamente el presidente de la República, sino que él tenga candidatos en todos los 24 estados, en los 335 municipios y en las 1000 y pico de parroquias que hay en el país. Eso podría ocurrir. Es decir, nosotros en este momento lo que está planteado y lo que dice la Constitución es una elección presidencial en diciembre del año 2024. Pero es que esto no es un régimen legítimo. Lo que pasó en mayo, él lo adelantó en las elecciones donde él se autoproclamó presidente. Bueno, las adelantó unos cuantos meses antes, hizo un fraude y estuvo 8 meses esperando para tomar posesión, como dice la Constitución, en enero del siguiente año. Todos esos escenarios, nada de eso es absolutamente descartable, ¿no? Es probable que, y por eso es que nosotros hemos planteado que este proceso de medición para escoger una nueva dirección política se haga cuanto antes. Pero te repito, María Alejandra, esos son temas que se tienen que acordar. Algunos piensan, como Andrés Velázquez, que el 23 de enero es una fecha oportuna, otros piensan que es preferible hacerlo en el primer semestre y otros hasta en el segundo semestre del año 2023. Bueno, y es una decisión que hay que tomar. Para cualquiera que sea la fecha, Vente Venezuela, y en el caso de María Corina Machado, está dispuesta a medirse con todo en las condiciones que ya hemos expuesto. Diputado Omar González, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos, por la amabilidad de ofrecer detalles acerca de esta decisión que ha anunciado su organización de participar, la intención de participar en las primarias de la plataforma unitaria. Gracias. Nosotros se nos agotó el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.